Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Eduardo Ledesma Pregunta. Y hoy nos acompaña aquí en el Teatro Oficial Juan de Vera la doctora Carolina Centeno. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Carolina es médica egresada de la UBA, es magíster en salud pública con varios estudios de posgrado vinculados al género, ¿no? A la teoría feminista y también a la salud como derecho. Se declara porteña de nacimiento y chaqueña por adopción. Así es. Esto es más o menos así, ¿no? Sí, es la historia de mi vida y de cómo terminé de la ciudad capital acá en la provincia del Chaco. ¿Y cómo terminaste en el Chaco? Y en realidad es medio bizarro todo, porque en el último año de la facultad decidí salir del diámetro de lo que era la capital federal y poder hacer las últimas rotaciones, las prácticas, y bueno, me tocó sin quererlo General San Martín Chaco, así que me vine con un bolsito a conocer y bueno, la verdad que llegar y ver lo que se hacía en ese momento como médica, cómo se actuaba, me animó a volver a Buenos Aires, a regresar, a terminar de rendir las últimas materias y con el título bajo el brazo volverme a la provincia. Mi especialidad es Medicina General y de Familia, que fue la que elegí por la vinculación social que tiene, ¿no? Desde el ejercicio, fuera de lo que es rompe con un poco el modelo médico hegemónico que impone muchas veces la facultad clásicamente, la formación, y bueno, desde el paradigma de la salud colectiva, de lo social, del ámbito territorial, de trabajar con la gente, para la gente y por la gente, bueno, fui como especializándome o buscando más que nada ir ahondando en herramientas que a mí me permitan poder pensar no solamente lo que es el cotidiano accionar de un médico a nivel del consultorio, sino también pensar en qué políticas, en qué herramientas a nivel más macro se podrían aplicar para poder beneficiar o poder mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Vos crees que tu trayectoria, digamos, profesional también se fue como acompañando este momento que estamos viviendo ahora? ¿Cómo vos trazás ahí un paralelo o decís que tiene que ver con eso o no? Sí, en realidad uno hoy en día puede considerarse, yo me considero como una médica feminista, y el decir o el autopercibirse como feminista es claramente mucho más fácil en este contexto que está todo lo que significa el movimiento de mujeres, la marea verde, la revolución de las hijas, ¿no? ¿Es más fácil? Por lo menos ahora blanquearlo, entre comillas, no implica ningún tipo de sanción, de exclusión ni nada, sino de que se respeten o se toleren esas formas de ver la vida y de vivirla en ese sentido. De hecho, no siempre era fácil para nosotras las mujeres médicas ser jefas de residentes, llegar a cargos directivos en los hospitales o en los servicios, y la idea siempre fue buscar esa participación. Esta formación marcadamente vinculada al género, ¿es un concepto adquirido? ¿Cómo fue en tu caso? Y en mi caso, en realidad, uno a veces en la residencia va adquiriendo conceptos que tal vez no le pone nombre. Hoy en día uno le puede poner el nombre y ha decidido vincularse a todo lo que tiene que ver con los estudios de género o las especializaciones, y que principalmente tiene que ver con el género y salud, que es toda una rama en particular y que está relacionada en realidad con lo que significa, ¿no?, el patriarcado y el machismo dentro de las instituciones, no solamente como trabajadoras de la salud, sino también en cómo eso repercute en la salud de las mujeres. Y el cáncer de cuello es una enfermedad que está ligada al machismo y al patriarcado. Ahí la jefatura del programa fue la que realmente a partir del 2015 me marcó. Vamos a ahondar sobre ese punto, pero estás en la trinchera, ¿no? Estás en una función pública, trabajás en salud pública. Sí. ¿Vos determinás el cambio de la política o la función pública determina tu forma de formatear la política? Y lo que pasa que es un poco de ambas en realidad, porque uno con el lugar o con el ambiente, con los compañeros y compañeras de trabajo, es como que entra en una simbiosis y hay una retroalimentación constante.
como te decía antes, la función que uno cuando empezás a ver que en realidad la causa de la muerte de una mujer joven de 35 años por un cáncer en el cuello del útero, que es una enfermedad totalmente prevenible y que casi no existe en los países o en las provincias desarrolladas, pero sí en Corrientes, en Formosa, en Misiones y en Chaco, te hace ver que en realidad, por más esfuerzo que uno haga a nivel preventivo en un consultorio, se necesitan otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, de por qué una mujer pospone su salud, porque tiene que cuidar a sus hijos, porque tiene que hacer las cosas de la casa. Entonces te imprime el trabajo la necesidad de poder ir profundizando y de tomar en cuenta esos determinantes sociales que hacen que hoy algunas mujeres se enfermen y se mueran de determinada manera completamente diferente a lo que lo hacen otras. Y que tiene que ver muchas veces, casi siempre, por no decirlo, con las condiciones sociales y económicas en las cuales viven. Entonces, pensar que yo voy a poder reducir el cáncer de cuello o que una gestión política va a poder reducir el cáncer de cuello sin pensar en esos determinantes, en lo que significa la pobreza, que una mujer no puede acceder a educación sexual integral, que no sepa cuáles son las herramientas de cuidado, que posponga su salud y que todos están primero antes que ella, y que en realidad exista también un miedo, un tabú a hacerse un Papá Nicolau porque las partes pudendas, las partes privadas generan todo un tema. Qué terrible todo eso, ¿no? Bueno, eso es el cambio principal. Yo siempre, a mí me gustó ahondar en cáncer de cuello, pero siempre lo vi desde el punto médico. Ahondarlo desde el punto político, de los determinantes, implica un cambio en la concepción de la enfermedad completamente. Porque lo que estás mencionando, digamos, me disparan una cantidad de mandatos, de conceptos que están ahí flotando en sociedades como las nuestras y que no tienen que ver con la medicina, ni con la salud pública, no, ni con nada, tienen que ver con otra cosa. Tienen que ver con otra cosa y que claramente hablan del concepto de salud pública y que por eso también estudié en su momento la maestría y que tiene que ver con que salud no se construye en un ministerio de salud, en un hospital. Claramente. La salud es un concepto que sale por fuera. ¿Por qué crees que hay médicos que, aún viendo estos casos, son objetores de conciencia? La objeción de conciencia es, algunos lo ponen como un derecho, otros lo ponen como alguna concesión que se le da. En realidad cualquier persona no debería estar obligado a hacer algo con lo que es su moral o su religión, que son las dos únicas excusas que un profesional médico puede poner o médica cuando no quiere realizar determinado procedimiento, por una cuestión moral o por una cuestión religiosa. Lo demás no es una excusa para objetar determinada práctica. ¿Qué es lo demás? Y lo demás puede ser, no, la verdad que no sé si estoy o no decidida, la verdad que no, y porque me van a mirar mal, y yo la verdad que tengo una presión social, y la verdad que no. O sea, yo puedo decirlo, no es necesario dar ningún tipo de explicación, es decir, mi moral no me permite, o mi religión no me lo permite, y eso el profesional médico está completamente avalado por lo que significaría hoy la ley o los protocolos existentes. Ahora, lo que no puede hacer ese profesional, escudándose en su objeción de conciencia, es negarle un derecho como, por ejemplo, el acceso a la información. Yo no voy a hacer una interrupción legal del embarazo, digo interrupción legal para no decir aborto, porque es una palabra que pega, pero en realidad sería eso. Yo no voy a interrumpir un embarazo, pero habrá un profesional o una profesional que sí lo puede hacer. ¿Está habiendo mucho aborto inseguro? Nosotros en la provincia del Chaco, las últimas estadísticas que tenemos, se cerró el anuario 2018 y también tenemos los anuarios del 2017. En el 2017 tuvimos más de 1.600 externaciones o causas de salida de pacientes de los establecimientos públicos, estoy hablando, por aborto. Dentro de esos abortos, muchos eran abortos espontáneos, algunos eran abortos provocados, pero ese es el dato que nosotros tenemos. ¿1.000? 1.611 egresos por aborto en el 2017 y alrededor de 1.590 en el 2018. ¿Esos números más o menos se replican en la región, en las otras provincias? Sí, en realidad más o menos Corrientes tiene mucha menor población, un poco de población menos que nosotros. La verdad que no conozco las cifras de Corrientes o de Formosa, pero habitualmente la población se parece mucho y nosotros tenemos un 60% de población sin cobertura de obra social, así que la mayoría de los pacientes son absorbidos por el sistema público, no por el sector público. Esos egresos por aborto indican, digamos, obviamente, de que habrá algunos que son espontáneos, otros que no fueron provocados, pero que esconden dentro de ahí cifras de aborto clandestino o de aborto inseguro. ¿Cuáles son las causas de aborto no punible? Bueno, en la Argentina desde 1921, y de acuerdo al Código Penal, y que después el fallo FAL aclaró muy bien en el 2012,
Antes, en su momento, se leía como que no era punible o no era castigable el aborto realizado a una mujer que haya sufrido una violación y que sea demente o idiota, y obviamente cuando peligra su salud o su vida. El fallo FAL fue muy claro en el 2012 con respecto a que la violación podía ser de cualquier mujer, no debería ser idiota o demente para poder realizar un aborto no punible, no castigable, que no vayamos presos. Y lo otro es el riesgo de salud integral, y ahí viene siempre la discusión que tenemos en general dentro de la corporación médica, que qué significa salud integral. La salud integral no es solamente el peligro o el riesgo físico, sino también el riesgo psíquico o psicológico y el riesgo social. Y ahí vos me preguntarías, ¿y qué tiene que ver el riesgo social con esto? Con lo mismo que decimos con el cáncer de cuello. Si una mujer sufre violencia de género y queda embarazada producto de esa relación, no tiene que darle alimento a su hijo, por ejemplo, vive de forma precaria, tiene todo un riesgo ambiental y social en general, eso también hoy puede ser considerado como una causal para el aborto no punible. Hay todavía gente que cree que los abortos son quirúrgicos. Eso no es más así. No es más así, no. Hace bastante tiempo se descubrió el misoprostol, un medicamento mágico en general para las mujeres. Para que te des una idea, hoy en día la Organización Mundial de la Salud está hablando de aborto autogestivo. ¿Qué es el misoprostol? El misoprostol es una droga que en realidad primero se la utilizó, la descubrió la farmacología, la industria farmacéutica para lo que era la protección gástrica en el caso de las gastritis, y lo que se vio es que en el evento adverso que tenía era que producía abortos. Y se empezó a trabajar sobre esa línea, y además hubo mucho uso del misoprostol a nivel popular en el sentido de lo clandestino, y ahí se demostró que era un medicamento seguro, y que la Organización Mundial de la Salud lo puso como medicamento esencial, porque no solamente sirve para un aborto. Digo, el uso obstétrico del misoprostol es amplísimo. Digo, hoy si yo quiero a una mujer inducirle un parto, lo hago con misoprostol. Si yo quiero evitar que se me muera en una hemorragia en un parto, uso misoprostol. Si yo quiero completar Tiene muchos usos. Tiene muchísimos usos. Uno de los usos es para un aborto, para una interrupción. ¿Y eso es de aplicación? ¿Es como una pastilla? Chau. Es una pastilla, exactamente, que se puede usar por varias vías: vaginal, sublingual, oral, bucal, etc. ¿Qué es la semana 14? Bueno, es el límite que se impuso en su momento, que se puso o que se trató de colocar en el proyecto de ley, que ahora nuevamente se presentó en el Congreso, y que tiene que ver con las semanas de gestación en las cuales uno podría decir que la mujer podría concurrir a un establecimiento de salud, solicitar una interrupción legal del embarazo sin necesidad de justificar o de tener una causal que avale su interrupción. Decíamos que el aborto hoy no necesariamente se hace en un quirófano, ¿no? No, se hace en la casa. Pero se puede hacer también, eventualmente se puede hacer. Sí. Ahora, se hace en la casa con una pastilla. El Estado empezó a producir esa pastilla, ¿no? Sí, misoprostol se empezó a producir en Santa Fe, y que creo que estaban en condiciones de producir, digamos, para varias provincias. Por ahora distribuyen para su provincia propia. Producción como genérico. Exactamente. ¿Cuánto sale esa pastilla? El misoprostol, con la marca más conocida de hoy en día en el mercado, está entre 5.000 y 6.000 pesos la caja con receta. Sin receta es más cara, pero se consigue. Me decías que estás en el programa provincial de prevención de cáncer cervicouterino. Cervicouterino, sí, de cuello de útero. Y me decías también que esto está relacionado con los abortos. Tiene ahí una línea. Sí. Con los abortos inseguros, y ahí me gustaría que me amplíes un poquito. Bueno, en realidad tiene que ver con lo que estábamos hablando recién de los determinantes. En realidad, que tendría en relación una mujer, primero que obviamente todo lo que tenga que ver con aborto y con cáncer de cuello solo se puede producir sobre los cuerpos de las mujeres y, en nuestro caso, de los varones trans. Nosotros hoy tenemos todo lo que significa a nivel de la prevención del cáncer de cuello, una línea que tiene que ver con la diversidad y que tiene que ver con aquellos varones trans que todavía tienen útero. Claro, pues ahí hay otro problema, ¿no? El problema adicional. No diría que es un problema, claramente, pero sí que tiene que ver, por ejemplo, con un abordaje sanitario completamente diferente. Donde hay un médico que atienda, que tenga ganas de atender. Imagínate que tenga que llamar a Raúl Torres para hacerle un Papá Nicolau. Por eso. Y lo tenga que llamar como Raúl Torres. Bueno, ahí implican otro tipo de cumplimiento de derechos que tiene que ver con el respeto a la ley de identidad de género, con lo que tiene que ver a crear servicios amigables donde una persona que se autopercibe varón y así desea que sea llamado con todo el derecho que tiene a hacerlo, pueda ser recibido de manera confortable, con amor, con respeto, sin discriminación en un servicio de ginecología.
Lo otro que te decía tiene que ver con la cuestión de que son los cuerpos de las mujeres los que se ponen en juego y que tienen que ver con los determinantes. Claro. Digo, una mujer pobre muere por aborto, ¿sí? Clandestino inseguro, si quiere interrumpir su embarazo. Una mujer con dinero no. Una mujer con dinero puede acceder a cualquier tipo de práctica en cualquier sanatorio privado o inclusive público de algunos lugares del país. Ahí está, por ejemplo, uno de los puntos de mantener el aborto en la clandestinidad afecta más a unas que a otras. El aborto en la clandestinidad tiene que ver, siempre por eso decimos, es una cuestión de justicia social, es una cuestión de salud pública, pero claramente también es una cuestión de que se mueven millones, miles de millones de pesos cotidianamente, anualmente, con respecto a lo que significa el mercado clandestino. Cualquiera de nosotros, no digo en general, pero todos conocemos casos de mujeres que nos han dicho que hasta después de el fallido intento de aprobación en el Senado, los abortos ilegales se cotizaron un montón. Si antes te cobraban 20.000, ahora te cobran 60.000 por un aborto clandestino. Entonces estamos hablando que además, inclusive la negativa a nivel del Senado ha generado un movimiento mercantil y de dinero muchísimo mayor de lo que era antes. ¿Por qué? Porque ahora está considerado como que sí, es una práctica clandestina, obviamente, porque lo que también pasó el año pasado es que se sacó la palabra aborto del closet. Antes del aborto no se hablaba. Claro. Ahora hablamos de aborto y no hay tanto inconveniente en hacerlo. ¿Y qué te pasa a vos, digo, porque estamos hablando de colegas, ¿no? Como cuando hablamos de periodistas, que estamos hablando de médicos. Cuando hay profesionales de la salud que no solo se niegan, digamos, a la cuestión sino que impiden las prácticas cuando hay prácticas pedidas por la justicia, como por ejemplo, qué sé yo, los casos de Tucumán, Salta, otras provincias. ¿Qué pasa ahí? Y bueno, ahí es todo un debate y en general son cuestiones que se dan. Nosotros, por suerte, en la provincia de Chaco no hemos tenido tantas intervenciones en el sentido de la negativa, sino que sí, muchas veces se han proclamado en contra de determinada práctica que se debía hacer hasta por orden judicial. Estamos hablando del contexto de violación, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, lo que se está tratando de trabajar es en entender de que existe la objeción de práctica, que uno puede practicarla, pero no por eso violar derechos. Ahí tenemos una cosa, la práctica y la palabra, aborto. ¿Qué crees vos que se está disputando? Porque ¿qué se disputa en provincias como las nuestras, ¿no? En Corrientes, en Chaco, cuando ponemos esa práctica o ponemos esa palabra a circular públicamente? Se disputa poder, se disputa religión, se disputa espacio. ¿Qué se disputa? Se disputan un montón de cosas, digamos. Primero más que nada, el cuerpo de las mujeres es un territorio como de conquista. A ver. Y sí, pareciera como que el poder de decidir qué puede hacer una mujer con su útero o no, con su decisión o no de definir si quiere o no interrumpir un embarazo, inclusive aún teniendo la ley de su parte. Digo, el marco de causales habla, por ejemplo, de que querían evitar que una niña violada pudiera interrumpir. Estamos hablando de que el Código Penal está hace 100 años y estamos disputando a ver quién tiene el derecho a decidir si sí o si no. Entonces es como que el cuerpo de las mujeres, de las niñas inclusive muchas veces, es un territorio de disputa. Ahí se pelean. ¿Quién es? El bando este con el otro, el pañuelo verde, el pañuelo celeste. No se trata de pañuelos, se trata de derechos, claramente. Si yo violo un derecho, soy tan delincuente como cualquier otro delincuente que roba, que mata, que asesina. Digo. Existen diferentes escalas de delitos, por supuesto, de ahí las penas, de ahí los fueros, pero no dejo de ser un delincuente. Yo no puedo violar un derecho, no puedo hacerte una práctica si no pedí tu consentimiento, ni hablar de aborto. Entonces tiene que ver con poder médico, con poder económico, con poder religioso, con poder moral, con poder político muchas veces. Tiene que ver con eso. El problema es que nosotros queremos correr la discusión y dejar de que los territorios... la discusión del aborto tiene que ver con la autonomía y principalmente con lo que nosotros denominamos la vida digna. ¿Qué es la vida digna de las mujeres? La vida digna es poder decidir cómo uno quiere vivir la vida, poder vivirla bien, con calidad y sin sufrir humillaciones. Porque cuando hablamos de aborto siempre viene además la cuestión del poder médico, pero el poder médico que sin llegar a hacer un aborto, por ejemplo, genera lo que hoy conocemos como violencia obstétrica o violencia ginecológica también dentro de los servicios de salud público y privados y que está relacionado también con la atención profesional y el género, ¿no? Lo que significa eso de nuevo salud. También ahí podemos hablar otro programa de eso, ¿no? Pero vos participaste en el Congreso de la Nación cuando se trató este tema y ahí dijiste que este debate del aborto fue traído por las mujeres
y no por los epidemiólogos. Así es. ¿Qué es eso? Lo que se quiso visibilizar ahí es que muchas veces cuando se habla del aborto, también el aborto en su momento era como un concepto manejado desde las ciencias o desde la medicina, dentro de las ramas, por ejemplo, la epidemiología. La epidemiología es la rama que estudia los procesos de salud-enfermedad en las poblaciones. La epidemiología es la que tiene los números. El número que te tiré diciendo en 1600 es lo que hacen los epidemiólogos, cuentan los casos de abortos que salieron. Pero esa problemática de ver que todos los años había más cantidad de muertas por aborto, menos cantidad de muertas por aborto, los epidemiólogos nunca hicieron una gran movilización. Ellos siempre se dedicaron a describir los procesos nada más, pero no a preguntarse qué era lo que estaba pasando ni a generar ideas o políticas o por lo menos pujar en el sentido de decir, bueno, este problema es lo que está matando a nuestras mujeres. Claro. En el Chaco en el 2017 murieron 3 mujeres por aborto. A ver, no mueren muchas mujeres por año, mueren 11, pero que mueran 3 de esas 11 implica un gran porcentaje dentro de lo que es la muerte materna. Y cuando hablamos de muerte materna, donde entra el aborto, estamos hablando de muertes injustas. Ninguna mujer debería morir por causas del embarazo, parto, puerperio. Y de ahí hay una cuestión también política, digamos, que asumo yo, tal vez pidiendo permiso, pero es que ¿por qué esa vida vale menos que en todo caso otra vida, digamos, ¿no? ¿La vida de quién sería? Bueno. Bien. Bueno, el aborto trae muchas líneas, digamos, ¿no? O sea, las líneas de discusión que se plantearon perfectamente lo que fue el debate del Congreso. Quiero que se entienda, es decir, muere una mujer por aborto, ¿no? Sí. Y el planteo que hace la gente que está en contra del aborto es a favor, supuestamente, de las 2 vidas, ¿no? Pero se siguen muriendo. Entonces, ¿a favor de qué vida? ¿Cómo haces la categoría vital? Bien, la diferencia por ahí muchas veces que nosotros siempre discutimos es, bueno, la ley de interrupción voluntaria, ley IVE del embarazo, propone que toda mujer sin ningún tipo de causal pueda presentarse ante un servicio de salud y solicitar una interrupción si así lo desea. Esa es la solución ¿a qué? A la muerte de las mujeres en situación de aborto ilegal clandestino. Perfecto. ¿Cuál es entonces la solución para evitar eso de parte de la otra forma o de la otra visión que se tiene de la vida? Hasta ahora no hemos visto soluciones. Algunas soluciones han dicho la adopción prenatal, han dicho la adopción luego, la entrega. Nada que todavía saque al riesgo, por ejemplo, que tiene una mujer de parir y de morir durante el parto y continuar un embarazo, por ejemplo, producto de una violación. Cuando vos hablas de determinantes sociales de la salud respecto al aborto, estás hablando de esto, ¿no? De las chicas ricas, las chicas pobres. Sí. Mueren las pobres, ¿no? Sí, hoy el código postal determina tu forma de vivir y de morir mucho más que hasta si haces educación física, actividad física o no. Sí, me río porque es muy tremendo. Pero es así. Hoy vos decís, ¿qué código postal? 3.400 se saca en Corrientes. Bueno, 3.400, eso a vos te genera un riesgo mayor o menor de morir que cuando vos digas el interior de Corrientes, no sé, qué sé yo, por decirlo así. O África, o Ciudad de Buenos Aires. Digo, las mujeres de Corrientes, código postal 3.400, tienen muchísimo más riesgo de morir por un cáncer de cuello que las mujeres que viven en Buenos Aires, que nacen y viven ahí. Es así de simple. Determinismo geográfico puro. No es geográfico solamente, porque lo geográfico implica... en términos de la región NEA, la más pobre del país, etcétera, etcétera. Y ahí empezamos por qué. Vos dirías, ¿por qué el código postal? Y porque el código postal implica eso. Y empezamos, la situación política, económica, social, ambiental, La pregunta es, ¿son muertes evitables? Sí. ¿Cómo crees que va a ir esta discusión? Yo creo que en algún momento la Argentina va a poder ya dio la discusión y la verdad que ha sido una discusión muy fructífera y se han puesto todos los argumentos sobre la mesa. Como te dije antes, se pudo sacar el aborto del closet y se puede hablar mucho más ampliamente que antes. Y por el otro lado, creo que Argentina va en un camino como Uruguay de despenalización y de legalización, que son dos cosas que si bien están juntas, son diferentes. Hablamos nosotros de legalizar, que no nos alcanza con despenalizar solamente. No queremos ninguna mujer presa por aborto, pero también queremos que el Estado se haga cargo de eso. Por ahí hay como una concesión, ¿no? No queremos ninguna mujer presa, despenalizado, pero también es cierto que queremos que el Estado se haga cargo, lo queremos legal. De hecho, sigue ocurriendo y también hay mujeres que se están organizando. De hecho, hay un organismo que funciona, el Socorro Rosa, ¿no? Que funciona
en Chaco y Corrientes y que son, digamos, como cuestiones que están sucediendo. Ahora, el Estado. Y bueno, el Estado hace lo que puede, en donde puede. Nosotros como provincia en general somos de avanzada para lo que es el NEA, porque en el 2012, después del fallo FAL, la provincia hizo una ley donde adhirió el protocolo a la guía de Nación, del Ministerio de Salud de la Nación, de aborto no punible, o sea, de interrupción legal del embarazo. Por lo tanto, en la provincia, desde el 2012, se enfocó... ¿La provincia del Chaco. La provincia de Chaco, por eso es donde yo trabajo, y que adopté como lugar de todo, digamos, adoptó esa guía como una normativa, como un protocolo en el cual ahí se aborda todo lo que significa las causales claramente de violación y de peligro de vida, que son como las más frecuentes. Digo, una mujer con cáncer de cuello en tratamiento quimioterápico queda embarazada. Ojo que a ella se le da a decidir si quiere continuar con el embarazo o tiene que hacerse quimioterapia, lamentablemente va a perder el embarazo, va a tener que realizarse un aborto. La mujer es la que decide. Tuvimos casos de mujeres que se encontraron frente al embarazo y decidieron continuar con el embarazo sabiendo que iban a morir luego. Y así se respetó, porque lo que nos importa a los profesionales es que estamos a favor del derecho a que las mujeres decidan, pero que tengan la opción para poder decidir. Hoy las mujeres no tienen esa opción para decidir. Esas causas son las más frecuentes o por ahí las más fáciles. Las que no son tan fáciles son siempre las que corren peligro de riesgo de salud psicológico o riesgo de salud social y que son las que aborda esa guía. Y desde esa guía nosotros tenemos interrupciones legales del embarazo en diferentes edades de las mujeres de acuerdo a diferentes circunstancias, así las mujeres se presentan o no al sistema de salud. Claramente nosotras nos salimos a buscar a las mujeres concurren y consultan con nosotros. No sabemos cuántas mujeres hoy en el sistema de salud chaqueño son rebotadas a diario seguramente en los escritorios de los consultorios porque nadie las asesora sobre cuáles son sus derechos en la provincia y que existen dispositivos en los hospitales, en algunos centros de salud de la provincia que pueden acompañarla en ese sentido, por lo menos aconsejarla. Antes del 2012 existía, a través de la política del ex Ministerio de Salud de la Nación, ya no tenemos ministerio, lo que se llamaban las consejerías pre y posaborto. Antes no había tanto lo de ILE, lo de la interrupción legal, pero por lo menos cuando una mujer decía, ¿qué tal, doctora? Vengo a decirle que si usted no me ayuda, me voy a meter una sonda, por lo menos había lo que se denominaba los espacios de consejería, o que hoy también denominamos política de reducción de riesgos y daños. El famoso 0800 de salud sexual que existe, que es una línea nacional, sirve para eso, para decirle, bueno, está bien, vos vas a abortar, hacelo con misoprostol, que nadie te meta una sonda, no te metas una aguja de tejer, no te pongas un tallo de perejil, porque nuestras mujeres todavía hoy, casi en el año 2020, pleno siglo XXI, abortan con perchas, con agujas y con tallos de perejil. ¿El aborto legal es un problema de salud pública? Ni hablarlo. ¿O es un asunto moral? No, claramente la moralidad no está exenta en cada una de las cuestiones que hacemos y desde dónde Pero la nos moralidad, paramos. ¿dónde debe dirimirse? Pero la moralidad es un problema privado, propio, individual. Cuando nosotros hacemos salud, cuando nosotros estamos frente a las pacientes, a las mujeres, cuando somos funcionarios públicos, porque recordemos que yo soy médica de salud pública, soy funcionaria pública del Estado y me caben las mismas responsabilidades y derechos también que a cualquiera de ellos, nosotros estamos para garantizar derechos. Por eso es una cuestión de salud pública. Muchas gracias. No, por favor, al contrario. Gracias también a ustedes por estar ahí. Recuerden que este y otros episodios se pueden ver a través de la plataforma eduardo-medioledesma.com, de la plataforma digital del Diario El Litoral, de Radio 2 y también se repone por la televisión a través de T5 Satelital y Canal 5 de Montecaseros. Muchísimas gracias.